público. Soy Cristian Gustavo y mi compañero es Ángel Guadalupe. Hoy les venimos a hablar sobre la primera y la segunda intervención francesa, o también llamada la Guerra de los Pasteles. ¿Cómo sucedió la Guerra de los Pasteles? La Guerra de los Pasteles comenzó en 1838, pero este no fue el caso, sino que 10 años antes hizo que comenzara esta. Y esto fue en 1828 porque el gobierno mexicano estaba haciendo destrozos por toda la república, el cual lo comandaba el ejército Antonio de Santana, López de Santana. Este suceso sucedió en Tacubaya, en la Ciudad de México, por daños a una pastelería de apellido Remontel. Esto sucedió porque el Remontel, el que la organizaba, pidió un reembolso de 60,000 pesos, que eran equivalentes a esa época, porque no habían pagado una cuenta y porque también por la revolución no le hicieron daños a su local. Pero el gobierno no le aceptó el reembolso y dijo que no iba a reembolsar nada a ninguna persona por hechos de algún hecho por las cosas de la revolución. No solamente fue este el caso, sino también un asesinato de un francés al cual vendía piratería y otros casos de otros franceses. Entonces, el representante de aquella época de Francia le mandó ahora sí una carta a Italia diciendo todo esto, a Francia, diciendo todo esto, y el rey Felipe aprovechó el momento para pedir un reembolso de 600,000 pesos por daño a su patria, pero el gobierno mexicano volvió a rechazar la oferta. Entonces, como represalia, Luis Felipe, en ese entonces el rey de Francia, mandó una flota naval del Imperio francés al puerto de Veracruz, en el cual amenazó de que se iba a invadir si no se pagaba esta cuenta. Y el gobierno de México volvió a rechazar la oferta, demandando que no iba a aceptar ningún tratado mientras una flota naval estuviera amenazando a su país. En represalia, los franceses tomaron 3 barcos de carga para que les pagaran ahora sí, y volvieron a rechazar. Y cerraron los puertos desde Yucatán hasta Río Grande. Entonces el país no tenía economía, apenas se tenía sustentable con la economía de que se hacía con Texas, que años atrás se había separado de México. Hacía contrabando en este mismo país. Para represalia de Francia, para que le pagara a México, tomó la ciudad de Veracruz, y México se dio cuenta de eso, así que fue a contraatacarlos para así retomar retomar Veracruz, pero ninguno de los dos ganó. Todos los dos equipos, los dos volvieron bandos, a sus bases. Como dice, ya pasando esto, México tuvo que aceptar un tratado con Francia, en el cual le pedía 600,000 por los daños a los franceses, los 60,000 del pastelero, y mucho aparte también 200,000 pesos por los gastos del ejército. Pero como México aceptó, el gobierno francés se los decidió perdonar. Y se retiraron de la isla rápidamente, pero esto sucedería años más tarde, se volvería a volver Francia. Bueno, ahora sobre la segunda intervención francesa. La segunda intervención francesa pasó porque en el gobierno de Benito Juárez, él impidió los pagos hacia Francia, de lo cual ya antes se les debía, que era Francia, Reino Unido y España. Estos hicieron una alianza en la cual fue para contraatacar o hacer un tratado para que México les siguiera pagando. Entonces llegaron una flota en el cual venían españoles, franceses y de Reino Unido. Cuando llegaron a México, al puerto de Veracruz, hicieron un tratado. México hizo que lograran España y Reino Unido retrocedieran y que aceptaran su contrato. Pero Francia no quiso.
y entonces siguió en el puerto de Veracruz. Y se retiraron porque hicieron un trato de que México les iba a pagar lo que le debían a los tres, pero Francia no quiso porque pensaban que no les iba a pagar como la vez pasada, así que siguieron avanzando y siguieron tomando más territorio del país. Cuando avanzaron, la primera ciudad que fue Veracruz, la cual la tomaron por completo. De ahí siguió Puebla, en el cual los mexicanos, el ejército mexicano, logró detenerlos. Por eso la conocida batalla de Puebla el 5 de mayo. Y siguieron, entonces hicieron que el gobierno, el ejército francés retrocediera otra vez a Veracruz. Pero entonces los franceses tenían alianzas con otros países de ese entonces y estos los apoyaron y trajeron más ejército y armamento, lo cual hizo que atacaran Puebla y se quedaran con Puebla. Después fueron contra la Ciudad de México y lograron igual conquistarlo. Cuando llegaron a la Ciudad de México mandaron a dos reyes, cual se podría decir que fue el segundo imperio mexicano, en el cual estuvo Maximiliano de Habsburgo, que llegó a hospedarse en el castillo de Chapultepec. Viendo esto, el ejército mexicano se fue al norte porque Francia siguió avanzando. Viendo esto, se veía el segundo imperio mexicano, en el cual Francia conquistó todo el territorio. Pero viendo esto, México pidió ayuda a Estados Unidos, en el cual Estados Unidos le ayudó y volvieron a conseguir toda la República Mexicana. Y Francia retrocedió y se retiró. Viendo esto, Benito Juárez persiguió a Maximiliano de Habsburgo y lo fusiló. Viendo esto, el presidente, el emperador de francés dijo que su sangre correría por el territorio mexicano y que sería por una causa justa. Entonces México le empezó a volver a pagar a los tres países en los cuales fueron España, Francia y Reino Unido. Y con esto concluyó la primera y segunda intervención francesa. Espero que les haya gustado y si quieren más pláticas de historia, suscríbanse y denle like.